Muy buenas noches. Vamos en esta ocasión ya a concluir el libro de Esther. Casi todos los predicadores, expositores que estuve consultando a lo largo de este tiempo, casi todos terminan omitiendo prácticamente el capítulo 10, hablan del 9 y como que agarran el 10. Los comentaristas dicen que el capítulo 10 es un apéndice. Claro que sí. Sin embargo, considero justo hablar de Mardoqueo en esta ocasión, porque Mardoqueo también toma un papel muy importante en la historia de lo que relata el libro de Esther, inclusive un papel muy importante en la vida de Esther y de los judíos. Y bueno, vamos a ocuparnos un poquito a recordar algunos pasajes, algunos textos donde se menciona a Mardoqueo y aprender algo acerca de esta vida que Dios usó para bendecir a los judíos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, pero muy especialmente, Señor, podemos estar seguros de que estás aquí con nosotros cuando nos congregamos por tu promesa, Señor, de estar con nosotros, aun cuando fuésemos solamente 2 o 3, en cualquier asunto, Señor, en el que nos pongamos de acuerdo. Y gracias porque, Señor, tú tienes algo que decirnos también a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo, que nos libre de malas interpretaciones, Señor, y que todo lo que tú quieras hablar a nuestra mente y a nuestro corazón sea solamente dirigido por tu buen Espíritu. A ti sea, Señor, la honra y la gloria. Limpia nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Mardoqueo significa siervo de Marduk, un dios pagano. Para ellos Marduk, para los caldeos y los persas, Marduk era el dios creador. Y Mardoqueo obviamente no vive en Tierra Santa, está viviendo exiliado, fue de los transportados, dice la misma palabra de nuestro Dios, por los caldeos, y después vienen los persas. Pero también tiene un significado hebreo, y Mardoqueo significa pequeño. Algunos comentan que se hace alusión pues a la humildad de Mardoqueo. Yo no sé ustedes qué perspectiva tengan al momento, a este día, después de haber escuchado los temas, los estudios que tuvimos del libro de Esther. ¿Cómo sería Mardoqueo? Su forma de ser, su carácter, lejos de su físico. ¿Cómo sería para ustedes Mardoqueo? No sabemos obviamente muchas cosas de él, salvo lo que la misma Biblia dice. Vamos a recordar Esther 2, versículos 5 al 7. Esther capítulo 2, versículos 5 al 7. Sigan con su vista la lectura, y dice que había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Estamos hablando de un benjaminita, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Texto número 7. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Mardoqueo? A ver, ayúdenme un poquito. Era un hombre responsable,
Son primos con Esther, ¿sí? Son primos con Esther. Él la había criado, obviamente él debió de haber sido mucho mayor que Esther, aunque no sabemos aquí en qué momento Esther quedó huérfana. Dice no tenía padre, no tenía madre, porque ellos habían muerto. Esto sí lo dice el versículo número 7. Sí, era una niña huérfana. ¿Y qué les dice esto de Mardoqueo? Que ve desamparada a la niña, a la pequeña, y la toma por hija suya. Pregunta, ¿usted haría eso? Hay gente que no lo haría. Prácticamente estamos hablando nosotros de una adopción. En términos prácticos, estamos hablando de una adopción. Y no todos se avientan el paquetito de adoptar a alguien, independientemente de aquí que estamos hablando de un consanguíneo. Es uno de sus consanguíneos, es su prima, ¿sí? Pero aún así, ¿qué implica una adopción? Una responsabilidad tremenda es, aunque bueno, ya hace años hablamos acerca de la adopción. Yo di un tema acerca de la adopción y concluíamos, entre otras cosas, que es un gran gesto de amor. Es un acto de amor, de misericordia para con otra persona, para con un ser humano. Adoptarlo como hijo, como hija, lejos de la responsabilidad, lejos de la manutención, está el deber de la educación, de la instrucción. Y Mardoqueo la toma, dice aquí, la toma por hija suya, dice el versículo 7 al final, ¿sí? Y no solamente decía que se trata de la manutención, que es una grande responsabilidad, sino que la educó. Porque hay gente que adopta pero no educa, ¿sí? Sí, vean lo que dice el capítulo 2, versículo número 20. 2:20. Estamos recordando textos que nos hablen de Mardoqueo y que nos ayuden a formar el perfil de este varón. Versículo 20 dice: y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Ahora Esther está en el palacio, pero hace lo que le manda Mardoqueo. Y dice que ella era tan obediente como cuando se educaba con este varón Mardoqueo, ¿no? Entonces no solamente es la manutención, la crianza, sino la educación que le da. Y vean qué educación le da a Esther, ¿no? Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer, yo diría, hay un gran papá. Yo diría eso, sin omitir lo que dice, sin omitir y sin hacer un lado la providencia de Dios, el acto de Dios, sí. Pero yo pensaba eso todavía hace un momento. Dije, bueno, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y a veces se hace alusión no tanto a la esposa, sino a la mamá, ¿no? A la responsabilidad de la mamá. Y dije, bueno, pues vamos a invertirlo aquí, porque detrás de esta gran mujer estuvo Mardoqueo, ¿sí? En esa responsabilidad. Y bueno, entonces ahí nos habla, sí, de que es un hombre comprometido, de que es un hombre responsable, que supo sacar adelante a esta niña, ¿no? A esta chica. Bueno, él la educó y nosotros la calificamos como una buena educación, una buena instrucción, porque aún ya grande, aún estando ya en el palacio, es una hija obediente. Para Mardoqueo es una hija obediente. Bueno, Esther 2:22. ¿Qué otra cosa se nos dice de Mardoqueo? Dice,
recuerden que Mardoqueo trabaja a las puertas del palacio. Voy a leer 21 y 22 para que recordemos. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Cuando Mardoqueo se entera de esto, dice: mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Esto nos habla de su lealtad, nos habla de su trabajo. Creo que hay una parte de su carácter, ¿no? De la responsabilidad que tiene también en el trabajo, porque denuncia a Bigtán y a Teres, estos 2 eunucos que procuraban poner mano al rey. Esto tampoco es fácil. Si tú en el trabajo ves algo que no está funcionando, que no es como debe de ser, él los denunció. Para nosotros en este tiempo hacer una denuncia de algo que nos consta, ¿sí? De algo que vimos, también habla muy bien de nosotros, ¿no? Él pudo haber dicho: yo no me quiero meter en problemas, yo no vi nada, porque hoy somos así, ¿no? No me quiero meter en problemas, yo no vi nada, yo no sé nada, si me preguntan, ¿quién sabe? ¿Qué nos dice de Mardoqueo el que se da cuenta de lo que están planeando Bigtán y Teres y lo denuncia? De su lealtad, también de su valentía, ¿sí? Es un hombre valiente, sabe a lo que se está enfrentando, porque él es judío, y echarse de enemigos, ya tenía enemigos. Los judíos siempre han tenido enemigos de a gratis, por ser pueblo de Dios, nada más por ser y por existir. Pero hacer una denuncia, y que resultó cierta, ¿no? Que resultó cierta, y estos 2 hombres fueron colgados, y bueno, las represalias contra él y la familia, porque nosotros leemos, pero tenemos que ver que hay más cosas alrededor. Sin embargo, Mardoqueo es un hombre leal en el trabajo, comprometido, ¿sí? Y esto pues obviamente también habla del valor que tiene, de la valentía que tiene Mardoqueo. Y ahí tenemos entonces, por eso dije que consideré justo hablar de Mardoqueo, porque de verdad que es un gran varón. Es un hombre, al final vamos a escuchar la conclusión, ustedes me van a decir: tenía razón, era justo hablar de este hombre Mardoqueo. ¿Qué podemos decir de su religiosidad? 3:2 del libro de Ester. Cuando Amán fue engrandecido y cuando pidió que todos se postraran delante de él, dice el versículo 2 del capítulo 3, que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Era soberbio? ¿Se acuerdan por qué les comenté que no se arrodillaba ni se inclinaba delante del Amán? Si recuerdan ustedes, les dije que hay un libro o hay unos escritos que son las tradiciones orales de los judíos y se llaman midrashim, ¿sí? Para ellos en plural, midrashim. Son los relatos orales que finalmente fueron ya escritos, y cuando comentan este pasaje del libro de Ester de por qué Amán no se inclinaba delante Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán, les comenté que dice el Midrash que porque Amán traía en sus ropas figuras, imágenes de sus dioses. Y entonces Mardoqueo, cuando lo veía venir, ni se inclinaba ni se arrodillaba. Y les decía, esto suena muy lógico, ¿sí? La interpretación que dan los judíos de este pasaje, e inclusive les dije en aquella ocasión que el Midrash o los Midrashim eran los comentarios de los judíos para poder entender estos pasajes. El viernes pasado estaba yo en la librería, allá en el centro, y estaba yo viendo que ya hay libros, dice Midrash,
Génesis, Midrash, Éxodo, Midrash, Levítico, el Midrash. Están los comentarios, las tradiciones orales de los judíos escritas ya en esos libros. Y me acordé de ello porque dije, bueno, pues sí nos dan otra perspectiva, otro panorama, ¿sí? de la posibilidad de por qué Mardoqueo no se inclinaba delante de este hombre. No es porque él fuese soberbio, sino porque él no se iba a inclinar. Por eso les dije, ahora vamos a ver su religiosidad. A ver, ¿qué hay en la vida de Mardoqueo que lo hace un hombre religioso, un hombre creyente en Dios? ¿Sí? Un hombre que tiene una relación, una comunión con Dios, y vean hasta dónde llega su comunión, si esto es así, que hay una gran posibilidad de que esto haya sido así. Pues nos habla de que es un hombre comprometido también con Dios. Cuando Amán planea la destrucción de los judíos, ¿qué hace Mardoqueo? ¿Qué hace Mardoqueo? 4:3. Él con todos los judíos, ¿sí? Primero él, ya nosotros lo leímos, que llega vestido de saco, de ceniza. Así se presenta, y esto hablaba del dolor que había causado pues este edicto de parte del rey de exterminio en contra de los judíos. Él lamenta porque dice que con grande clamor, clamando con grande y amargo clamor, capítulo 4, versículo 2, vino hasta la puerta delante del rey, y el versículo 3 dice que los judíos tenían grande luto y ayuno y lloro y lamentación, saco y ceniza, era la cama de muchos, y entre ellos está también Mardoqueo. Es un hombre que sabe ayunar. ¿De dónde? Yo les dije, ¿de dónde aprendió Esther cuando Esther está ya como reina en el palacio? Y dice, díganle a Mardoqueo que ore y que ayune 3 días con todos los judíos. Dice, yo voy a hacer lo mismo aquí con mis doncellas. Yo les dije en esa ocasión, ¿de dónde aprendió Esther a ayunar? Son cosas que se traen de casa, ¿eh? Son cosas que se traen de casa, y Esther lo traía de casa, lo traía de la instrucción, de la educación que le había dado Mardoqueo. Mardoqueo es entonces un hombre que le enseña a Esther a orar y ayunar y hacer del ayuno una práctica. Y esto se aprende en casa. A los que no crecimos en un hogar cristiano, ¿cuánto nos costó orar, hacer de la oración un hábito? ¿Cuánto nos costó el ayunar? Hasta el día de hoy todavía nos cuesta, ¿no? Pero cuando se trae de casa, cuando ellos vieron el problema, el edicto del exterminio, ellos dicen, vamos a ayunar, ¿no? Y cuando hablamos del ayuno, yo les pregunté, ¿cuál fue la última cosa que Dios les concedió con un sí, con un amén, lo que le pidieron en ayuno? Y se acordarán que les dije, a ver, hermanos, ¿el ayuno sirve? ¿Qué experiencia tenemos nosotros del ayuno? Porque Mardoqueo, después de esto, tiene una experiencia tremenda. Dios nos contestó, lo salvó del exterminio, y ya vimos toda la historia. No solamente lo salvó, sino que también los prosperó a los judíos y lo engrandeció a Mardoqueo. ¿Tiene experiencia Mardoqueo del ayuno? Sí. Es un hombre comprometido con Dios. Dice, yo no me inclino delante de ese hombre porque trae imágenes. Entonces, esto nos habla de su religiosidad. ¿De su fe tenemos rasgos de la fe de Mardoqueo? Sí lo tenemos. 4:14. 4:14 habla de su fe. Cuando le manda a decir a Esther, que está en el palacio ya, la reina, le dice, porque si absolutamente callares en este tiempo, vean con qué seguridad lo dice, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. ¿Esto es fe? Sí, esto se llama fe. La fe es la seguridad, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y Mardoqueo le dice a Esther, mira, si puedes interceder con el rey,
hazlo. Pero si no, yo estoy seguro que Dios va a dar liberación a su pueblo de otra parte. Bueno, no dice Dios. Decíamos que el libro de Esther no menciona a Dios. Dice, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. ¿Tiene fe o no tiene fe? Sí tiene fe. Ok, con esto que llevamos hasta ahorita ya se van formando más o menos, ya vamos viendo la vida de Mardoqueo, su carácter, sus compromisos. Vayan imaginando cómo es este varón, no físicamente, como para ver si deseáramos que nuestros hijos fuesen así o nosotros aprendiésemos algo de este hombre. 5:9, vamos ahora a 5:9, donde también se habla de Mardoqueo. Una cosa más dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Cuando, recuerden, Amán vino al banquete que hizo Esther, él sale contento y dice, pero que como vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, llenóse contra Mardoqueo de ira. Bueno, y aquí habla otra cosa de Mardoqueo. Porque miren, Mardoqueo a estas alturas ya sabe que Amán fue el responsable, el autor intelectual de ese edicto de exterminio contra los judíos. Y ese día sale Amán del banquete, contento, sale contento del banquete, y ahí está Mardoqueo. Pero Mardoqueo no es como para que se hubiese apasionado y decir, aquí viene sinvergüenza. Fuiste tú. Pero él no se movió. Si se dan cuenta, Mardoqueo no tiene algo en sus emociones, en sus pasiones, que los lleven así como para actuar en contra de Amán. Él pone todo en las manos de Dios y no tiene que hacer él absolutamente nada. Él sigue su vida. Vean cómo, aún sabiendo que hay un edicto de exterminio, ya vimos, él oró, ayunó, sí se puso triste. Después dice, he puesto todo en las manos de Dios, ya ayunamos, yo voy a seguir con mi trabajo, porque él está a la puerta del palacio del rey. Él continúa allí con sus labores, ¿no? Porque aun cuando tengamos problemas o situaciones difíciles, si confiamos en Dios, si hemos orado, si hemos ayunado, yo creo que podemos seguir realizando nuestras actividades y no neutralizarnos, no paralizarnos, que los problemas no nos paralicen. Él sigue a la puerta del palacio del rey y no tiene, hasta donde nosotros podemos ver, no tiene algo así como en contra de Amán o que le quiera poner el pie para que se tropiece. Él está tranquilo, confiado, sabiendo que ya lo puso en las manos de nuestro Dios. Este es el hombre Mardoqueo. Y vean, algo más que quiero mencionar de este hombre. Humildad. Humildad, cuando el rey lo va a engrandecer. Ustedes recuerdan la historia. Ese día llega Amán para pedir la cabeza de Mardoqueo al rey. Y el rey le dice, Amán, ¿qué puede hacer el rey con el varón aquel a quien quiere honrar? Y se acordarán que el Amán dice, no, pues mira, vístelo de rey, que se ponga vestido de rey, anillo de rey, que se suba al caballo del rey y que vayan proclamando como si él fuese el rey. Y le dice Asuero, perfecto, me parece buena idea, mira, ve y hazlo con Mardoqueo. Y lo hicieron. Dice, y tú encárgate, le dice el rey Amán, tú encárgate de ir delante de Mardoqueo gritando, este es el hombre a quien el rey ha querido honrar. Y le caía la cara de vergüenza a este individuo, Amán. Pero Mardoqueo, ¿qué hizo cuando después de que lo pasearon en el caballo del rey, con la vestidura del rey, con la corona del rey? ¿Qué hace Mardoqueo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Mardoqueo después de haber recibido tal honor? Se regresó a trabajar.
a la puerta del palacio del rey. Y yo pensaba, si a mí me hubiesen hecho eso, lo posteo en mi Facebook y miren cómo me vestí. Y miren cómo me veía arriba del caballo del rey. Y a lo mejor le platicaría a toda mi gente, ¿no? A todos mis amigos. ¿Qué creen que me pasó? Miren, fui honrado al rey. Hoy como que vivimos mucho esa parte, ¿no? Las redes sociales se prestan a eso. Publicamos todo. Y a veces no sabemos las intenciones. Pero sí, todo lo que nos pasa lo queremos pegar ahí en las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo se entere. ¿Y qué hace Mardoqueo? Nada. Se regresa él a su trabajo, ¿sí? Esto lo dice 6:12. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey. Y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Se regresa a trabajar. Esto se llama humildad. Él dice: yo no tengo nada de qué presumir, yo no tengo nada de qué jactarme. ¿Qué tan presumidos somos nosotros? Del 1 al 10, cada quien ponga su calificación. ¿Qué tan presumidos somos? De verdad, mira el carro que me compré. Yo escuché en una ocasión a un hombre que llega delante de un carro. No era el gran carro, no era un Ferrari, no era un Lamborghini. Llega delante de un carro y le dice al otro, yo lo oí, no me lo platicaron, yo lo oí. Le dice: ¿cómo me veo? Y le dice: igual que cuando andabas en una Caribe. Igual que cuando. ¿Cómo me veo? Igualito. Porque a veces somos muy dados a presumir, ¿no? Y Mardoqueo no. Dice que se regresó, se volvió a la puerta del rey. Cuidado con esta partecita, ¿no? Les digo, vivimos en una generación en la que la competencia, la rivalidad, a ver quién tiene más, a ver quién tiene mejor carro, quién se viste mejor, qué casa está más grande. Somos dados mucho a eso. A mí creo que ya Dios me lo ha ido quitando considerablemente. Antes era mucho. El desinterés que tiene por los bienes de este mundo, Mardoqueo. A él no le interesaba la gloria, no le interesaba el puesto principal. Y esto no nos habla de que sea un hombre conformista, sino más bien no hay que confundir el conformismo con la humildad, ¿sí? Porque la humildad agradece lo que Dios le da. La humildad se contenta con lo que Dios le ha concedido. ¿Sí? Teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos conformes al día de hoy. No nos conformaríamos nosotros o muchos de nosotros con eso. Bueno, pero él no tiene interés. 8:2, Esther 8:2, nos habla de este desinterés que él tiene. Miren, hermanos, aquí cuando Amán finalmente fue ahorcado, dice la Biblia que 8:2, el rey se quitó su anillo que había vuelto a tomar de Amán y se lo dio a Mardoqueo. ¿Sí recuerdan qué había en el anillo? El sello del rey. Le estaba autorizando, le estaba dando la tarjeta ultra a Mardoqueo. Mira, aquí está el anillo del rey. Por si fuera poco, Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Recordarán que el rey, una vez que colgaron a Amán, los bienes de Amán los transfiere a Esther, y Esther nombra a Mardoqueo su administrador. ¿Y se acuerdan cuánto tenía Amán de riqueza? No, pues era un hombre exageradamente rico, ¿no? Tanta riqueza, comentamos esto también, que lo había llevado a ambicionar el puesto del rey. Por eso cuando dijo: no, pónganle vestido de rey,
póngale anillo de rey, póngale corona de rey, llévenlo en el caballo del rey, proclámenlo como si fuera el rey. ¿Qué era lo único que le faltaba? La reina. Y por eso cuando Amán estaba en aquel convite pidiéndole a Ester que tuviese misericordia de él, hablamos que muy probablemente la estaba tocando de los pies. Llega el rey y dice: ay, con razón pediste el caballo, el vestido, la corona, con razón pediste todas esas cosas, lo único que te faltaba era la reina, y ahora en mi casa pretendes hacer esto. No, pues el rey se airó y dice: esto era lo que tú querías, ¿no? Tanta era su ambición. Y Mardoqueo recibe el anillo, toda la autoridad de parte del rey, recibe los bienes de este Amán, porque Ester lo pone delante de ellos. Y por si fuera poco, es un hombre que es engrandecido. 9:4, Mardoqueo es engrandecido, dice, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey. Se engrandeció su fama, ahora es un hombre famoso. Su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose, se hace un hombre famoso. Y de repente es lo que quizás muchos hombres persiguen, ¿no? Riqueza, fama, honra. Y Mardoqueo no lo persiguió. Primero de Samuel 2:7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. Primero de Samuel 2:7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. Proverbios 22:4. A ver, sí búsquenmelo por favor. Proverbios 22:4. Y díganme si describe la vida de Mardoqueo. Proverbios 22:4. Y léanlo conmigo. Dice así. Proverbios 22:4. Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. A ver, ¿qué tenía Mardoqueo? Riqueza, honra y vida. ¿Sí? Este hombre fue engrandecido, y según Proverbios 22:4 dice que estas tres cosas, riqueza, honra y vida, son la remuneración de la humildad. ¿Sí aplica o no aplica? Sí aplica. Remuneración es la recompensa, ¿sí?, de la humildad y del temor de Jehová. ¿Era un hombre humilde? Sí. ¿Era un hombre que temía a Jehová? Sí. Sabía orar, era responsable, tan temeroso de Dios que dijo: yo no me voy a postrar simplemente porque trae esas imágenes. Era edicto del rey, era mandato del rey que se postraran delante de Amán, y él dijo: sobre mi cadáver yo no lo hago. ¿Se acuerdan que hablábamos de los amigos de Daniel? Cuando igual les dijeron: no, pues se van a inclinar delante de la imagen, dijeron: rey, pues no lo vamos a hacer. Nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra, de todos modos no nos vamos a inclinar. Y ese es Mardoqueo: yo no lo voy a hacer. Y entonces vean ahora el capítulo 10. Y con esto concluimos. Esta es nuestra conclusión. El capítulo 10 es conclusión del libro de Ester, de la vida de Ester. Y aunque no se nos dice más, pues yo creo que Proverbios 22:4 para mí es suficiente. El saber que la riqueza, la honra y la vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero el capítulo 10 dice que este Mardoqueo, versículo 2, fue engrandecido. E inclusive dice: toda la obra de la fortaleza del rey Asuero, de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia. Hermanos, quedó registrado aún en libros persas que este Mardoqueo fue engrandecido. Y el escritor del libro de Ester dice que porque este Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero. Vean hasta dónde Dios lo ensalzó. Aplica lo que dice la escritura: el que se ensalza será humillado,
y el que se humilla será ensalzado o engrandecido. Este hombre fue segundo después del rey Asero y grande entre los judíos, y acepto a la multitud de sus hermanos, procurando, todavía se nos dice otra cosa más de Mardoqueo, procurando el bien de su pueblo. No pensaba en sí, pensaba en los demás. Mardoqueo se convirtió, dicho en otras palabras, ¿sí?, se convirtió en una bendición para su pueblo. A lo mejor tú y yo no podemos llegar a ese punto, ¿no?, de ser una bendición para el pueblo. Si lo podemos ser, para gloria de Dios. Pero yo te preguntaría, ¿eres tú una bendición para otra persona? Tú. ¿Eres tú una bendición para otra persona que diga, no, para mí eres una bendición en mi vida? Preguntémoslo. ¿Somos una bendición para otros? Llévenlo no solamente al campo de la familia, a lo mejor váyanse un poquito más para allá, ¿no? Porque a lo mejor si le preguntan esto a mi mamá, pues va a decir, no, pues sí, mis hijos son una bendición en mi vida. Bueno, pero pregúntenlo en la iglesia. ¿Eres bendición para alguien más en la iglesia? ¿Eres bendición para alguien más en la comunidad? Que digan, no, para mí es una bendición. ¿O ha sido en algún momento bendición? Mardoqueo lo es, y dice que, dice, y hablando paz para toda su simiente. Dice otra revisión de la Biblia, la de lenguaje actual, dice que buscó la paz de su simiente. Es un hombre bien hecho, es un hombre que hace bien. Ahora, concluyo. Creo que este hombre, Mardoqueo, nos enseña cómo vivir, después de lo que hemos hablado, cómo vivir en medio de una sociedad, porque él no vivía en su pueblo. Él estaba exiliado, él estaba fuera de su nación, pero nos enseña cómo vivir. Creo yo que Mardoqueo nos enseña cómo vivir, cómo conservar nuestros principios cristianos en medio de un mundo lleno de maldad. Nosotros deberíamos de aprender de Mardoqueo que cuando Dios usa las vidas, cuando estamos en comunión con Dios, miren, este hombre vive así en medio de esa nación que eran perversos. Acuérdense, simplemente el estar conviviendo con este rey que era ambicioso, y de verdad fue un hombre que acumuló muchas riquezas, el segundo después de Ciro, el rey persa, pero acuérdense que también tenía problemas de alcoholismo, y que si era presumido, la primera fiesta que hizo fue para presumir la grandeza de su reino y a su reina, ¿no? Era un hombre presumido, pero Mardoqueo no se contagió de él, aún trabajando con él. Entonces Mardoqueo nos enseña cómo vivir como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios en un mundo que está corrompido. Y esto es posible. Nosotros no estamos viviendo en casa, hermanos. Este mundo no es nuestro hogar. Lo cantamos, no puede el mundo ser mi hogar, ¿sí? El Señor Jesús dijo, no son de este mundo, como yo tampoco no soy de este mundo. Padre Santo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces Mardoqueo es un ejemplo para nosotros. Ya sé que nuestro ejemplo supremo es Cristo, pero este hombre, un hombre de nuestra misma carne, nos enseña cómo es posible vivir en medio de un mundo pervertido, corrompido, lleno de materialismo, pero viviendo en fe y centrado en Dios. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra. La próxima semana iniciamos estudios. Ahora vamos a estudiar a la vida de Samuel con la ayuda de Dios. Amén.